Grandes noticias con las que arrancamos esta semana. Grandes noticias, desgraciadamente no para España, aunque la manifestación del pasado sábado lo fue, la multitudinaria manifestación, más de 1 millón de personas en las calles de Madrid gritando en favor de la libertad, de la democracia, de la Constitución, de la unidad de España y contra los golpistas, contra los asesinos y contra el felón, que se apoyan todos ellos para seguir gobernando de manera ilegítima. En Argentina, el huracán Milei ha aplastado al socialismo ladrón y criminal y kirchnerista y peronista, representado por el hasta hoy ministro de Economía, que lo seguirá siendo unos días más en funciones, Sergio Massa. El Sánchez argentino, porque todos los analistas que saben de esto coinciden en equipararles, no tanto físicamente como de carácter, tipos fríos, tipos sin escrúpulos, tipos desideologizados y tipos capaces de besar a un niño en un mitin mientras envían, iba a decir a un sitio, pero se van a meter conmigo y no me quiero meter en líos, nada más comenzar el lunes, capaces de enviar a la ruina, a la miseria o a sitios muchísimo peores a millones de ciudadanos. Sergio Massa, chao. Bienvenido Javier Milei, cuyas primeras medidas serán, o esto prometió, reducir drásticamente el número de ministerios. Ahora voy con el figura y con los 22 que ha anunciado hoy, los 22 chicos y chicas nuevos y nuevas del servicio para Pedro Sánchez. Disminuir radicalmente, ha anunciado y ha prometido Milei el número de ministerios y dolarizar, claro. ¿Por qué? Porque el peso es una moneda basura. El peso no vale nada. Esto es robar a los ciudadanos. No hace falta ser un experto en ciencia económica para saber que si tú estás ahorrando, en pesos en este caso, y cada mes se te devalúa la moneda un 10, un 15, un 20%, acumulan ya en el último año, en el último interanual, acumulan ya una inflación de un 147%. ¿Cómo coño le van a votar a un fulano como Massa? Que les están ya empobreciendo, que les está robando. Pues evidentemente estás empobreciendo al pueblo. Extraigo la cita y extraigo la idea de Luis Valcarce, que, como sabéis, es argentino y aunque lleva muchísimos años trabajando con nosotros, trabajando en España, actual redactor jefe de OK Diario, y que esta mañana charlaba con Federico Jiménez de los Santos y decía, pero esto no es que lo digamos los analistas independientes o liberales o conservadores, desde luego antisocialistas, es que lo reconocían ellos, los kirchneristas, es que allí no contaban el dinero que robaban, era mucho peor, lo pesaban. Lo pesaban, y esto es así desde hace décadas, en aquel gran país que al igual que Brasil es prácticamente un continente. Lo pesaban, lo metían en pesadísimas valijas diplomáticas y se lo llevaban, hace años se lo llevaban a Suiza, ya en los tiempos de Carlos Menem, con el cual yo me crucé en alguna ocasión en Galicia en tiempos pretéritos, en una situación bien distinta, en una ocasión no, en dos, porque él viajaba mucho a Santiago de Compostela, que era donde yo vivía, y trabajaba. No robaban, no contaban lo que robaban, lo pesaban. Ahora Milei, al que despectivamente aquí la izquierda mugrosa denominaba el loco de la motosierra, tendrá que entrar con la motosierra. Joder, con la motosierra. Tendrá que entrar con un bulldozer o con un ejército de bulldozers para limpiar toda la corrupción, para eliminar a todos los ladrones y algún que otro criminal encubierto de los que han constituido la casta argentina durante décadas. ¡Qué envidia! Qué envidia me dan los argentinos que desde hoy, ya después de tocar fondo, ¿no?, de tocar el sótano 20, pueden empezar y sin duda van a empezar su recuperación. Qué envidia me dan cuando aquí tenemos a un fulano que no solamente no recorta ministerios, bueno, ya no ha hecho más porque no ha querido. Se ha inventado un nuevo ministerio, por ejemplo, ahora nos lo va a contar dentro de un rato Sergio Fidalgo, que se llama de Juventud y de Infancia. Y bueno, pues ya para la próxima remodelación ministerial, si llega, pues se puede inventar otro de rascarse los huevos, con perdón. ¿Qué más da? Sí. Decían despectivamente en tiempos de Franco aquello de yo quiero ser ministro aunque sea de Marina. Joder, pues ser ministro de Marina, pues oye, tendría su contenido y sería una cosa muy respetable. Uno le dimitió a Suárez, que era Pita da Veiga, cuando legalizó el Partido Comunista, que era ministro de Marina. Los muy cafeteros y que tengan más de 65 o 70 años probablemente recuerden aquel episodio. Ministra de Juventud y de Infancia. En esto se están gastando nuestro dinero, estos ampones, cuando siguen engordando las colas del hambre.
A Nadia Calviño la ha mantenido porque ya no la quieren en el Banco Europeo de Inversiones. Ha mantenido a Churrasquito Marlaska, que cuando esté ya bien rustido, como nos va a decir dentro de un rato Fidalgo, pues a lo mejor se lo cepilla, mientras tanto le sigue siendo útil. A Margarita Robles en defensa. Le ha dado la cartera, ahora lo vamos a analizar también con Javier Peón, le ha dado la cartera de Industria a un catalán, a Jordi Hereu, alcalde, creo recordar que lo fue, creo que fue alcalde de... Acaba de salir el figura ahora y lo ha anunciado cuando estoy grabando este editorial. Creo que fue alcalde de Barcelona, ¿no? Joan Clos también fue alcalde de Barcelona en el pasado y fue un ratito por la tarde. Fue muy efímero su paso al frente del Ministerio de Industria. El PSC es el gran perjudicado de este reparto siempre de cuotas de poder que suponen también, esta es otra lectura, el anuncio de los nuevos equipos ministeriales y por lo demás, pues también pocas novedades, ¿no? Mónica García, tal y como nos temíamos, pues va a terminar de destrozar la sanidad pública, no podrá tocar mucho porque el Ministerio de Sanidad, como el de Educación, como tantos otros, es una cáscara vacía de contenido. El 90%, el 95% de las competencias están transferidas. Si cabe, lo único bueno que tiene el nombramiento de MEMA, médica y madre, al frente de la cartera de Sanidad, es que no solamente en Madrid nos podremos reír todos los jueves de ella, como viene ocurriendo en las sesiones de control en la Asamblea de Madrid, y de su falta de capacidad intelectual y dialéctica para hacer frente no ya a las acometidas verbales, a las chanzas y a las mofas, y bien merecidas se las tiene, sobre todo por simple, de las que le hace objeto la gran Isabel Díaz Ayuso. Ahora se van a enterar en toda España, en mi tierra zamorana, en Dos Hermanas, en Sos del Rey Católico, en Mondoñedo, de quién es la chica esta, que no sé qué anestesias pondrá, pero que como política probablemente es una de las políticas más desconcertantes, más políticamente inútiles y más torpes, por no ser más duro en los calificativos, que ha pasado en los últimos 48 años por la política española. Bien por los argentinos, mal por España, aunque también es cierto... y un apunte. Junta Presidencia con Justicia, lo cual no deja de ser una provocación y coloca al frente de las mismas a un individuo como Félix Bolaños, un tío respetuoso, como su amo, como su señorito, con la libertad, con la democracia y con el Estado de Derecho. Ahora, como nos va a explicar Javier Peón Torre, que me va a acompañar en unos minutos, exsecretario general del Partido Popular del País Vasco, en la mejor época del PP en el País Vasco llegaron a ser la segunda fuerza política. Ahora se van a enterar en Europa de verdad el tipo de sátrapa que es Pedro Sánchez, fusionando, lo cual es una auténtica coña implícita, no explícita, contra la separación de poderes, presidencia y justicia. Y dándoselos o manteniéndolos, bueno, justicia lo incorpora, sale fuera la inane Pilar Job, achicharrada después del reconocimiento cuando nadie le había pedido porque era culpa de todo el mundo menos de ella, desde luego culpa sí de Montero, culpa de Pedro Sánchez, asumiendo en primera persona el error que supuso la salvajada de la ley del sí es sí, que ya ha dejado fuera a 1.100 o a 1.200 violadores antes de lo que les tocaba en la puñetera calle. Gracias, Irene. Tú vas a pasar a la historia por haber sido, sin pretenderlo, la mejor aliada de los violadores que querían reducir sus penas. Tú y la otra que tenías en el Ministerio, magistrada de carrera, Vicky Rosell. De la otra chica, esta Pim Pam, o como se llame, ya ni se acuerda nadie. Pilar Job fuera, Félix Bolaños, que asume la cartera de Justicia y la fusiona con Presidencia. Insisto, ahora os vais a enterar en Europa de quién es Pedro Sánchez, el sátrapa que nos gobierna hasta que tengáis a bien bajar el dedo, como en el circo romano, bajar el dedo y decidir que el tiempo de Sánchez se ha agotado, porque no os engañéis. Reflexionaba el gran Lorenzo Ramírez este fin de semana en un podcast, en una conversación que podéis ver en otra cadena con José Antonio Bittner, acerca de algo en lo que creo que tiene más razón que un santo. Abandonen toda esperanza aquellos que piensen que Europa nos va a salvar. Pedro Sánchez sigue siendo presidente del gobierno porque le interesa a los grandes poderes y a las grandes oligarquías europeas. Y solo cuando Sánchez deje de ser el tonto útil de Europa en España, dejará de ser presidente del gobierno. Arrancamos de esta primera retaguardia de la semana de este lunes
20 de noviembre de 2023. Y saludo a un gran amigo que ya me ha acompañado en otras ocasiones en los micrófonos y ante las cámaras de Periodista Digital, Javier Peón Torre. Muy buenos días. Eurico, ¿Cómo encantado, estás? encantado de estar Gracias aquí. por haberte acercado hasta los estudios de Periodista Digital. El placer es nuestro. Javier Peón, os lo he presentado ya en más de una ocasión, os recuerdo, ha sido diputado del Partido Popular en 2 legislaturas, ha sido miembro del regulador de la Comisión Nacional de la Energía, es de formación abogado por Deusto, es uno de nuestros mejores consultores energéticos, tanto desde el punto de vista nacional como internacional. Él ha desarrollado su carrera como consultor para importantes multinacionales energéticas e industriales en algunos países hispanoamericanos, por ejemplo en Perú, durante algunos años, y hoy le traigo porque había adquirido con él un compromiso hace un par de meses, la última vez que estuvo con nosotros, hace 2 o 3 meses, y es hablar por extenso de algo que él conoce muy bien, que es la política vasca. Javier Peón fue secretario general del Partido Popular del País Vasco, a la derecha de Jaime Mayor Oreja, en la época, finales de los 90, en la que este partido consiguió los mejores resultados de su historia. Llegó a ser la segunda fuerza política por detrás del PNV. De eso es de lo que quiero hablar con Javier Peón, pero antes tengo que hacerte, Javier, un par de preguntas relacionadas pues con el aspecto que tú más conoces en los últimos años. Y lo digo a cuento de que hoy, cuando estamos grabando esta entrevista, todavía no ha salido el figura para darnos el listado de los nuevos, de su nuevo equipo de adláteres, porque al final a Pedro Sánchez, como a la mayoría de los sátrapas, le importan muy poco sus ministros, las decisiones las toma él, después nadie y después él, pero ya prácticamente conocemos la composición del nuevo gabinete. Sabemos, por ejemplo, que Teresa Rivera va a seguir siendo vicepresidenta tercera del gobierno y encargada de todo lo que tiene que ver con la energía, y sabemos también, conocemos el nombre, Jordi Hereu, que a lo mejor a los más jóvenes no os dice nada, fue alcalde de Barcelona, es un destacado militante del PSC, va a ser el nuevo titular de Industria. Javier, empieza por valorarme un poquito estos 2 nombramientos, la continuidad de doña Teresa Rivera, cuya trayectoria tú conoces muy bien, al frente de Energía. Bueno, pues la verdad es que es la misma ministra que hizo unas políticas negativas para lo que hubiera sido necesario para nuestro sector energético. De hecho, ha tenido que rectificar todas sus políticas ahora en el contexto de la reforma del mercado eléctrico europeo como presidencia de turno. Todo lo que ha mantenido que estaba haciéndose en España ha tenido que rectificarlo en ese marco para las reformas realmente necesarias, ¿no? Pero el problema no solo es que es la misma ministra, es que no va a poder hacer la misma política tampoco, porque ahora es 2 huevos duros más. En el pacto con Sumar nos meten cositas como extender y dejar ya de manera casi permanente el impuesto a las energéticas, que la Unión Europea dijo que solo podía ser de manera temporal y excepcional, y no sobre las ventas, como hicieron en España, sino siempre sobre los beneficios extraordinarios, y nos mete prohibiciones o reducciones, dicen ellos, de los vuelos cortos, lo que perjudica a la industria nacional de la producción de biocombustibles para la aviación, los SAF. Es decir, que va a tener que desarrollar unas políticas todavía más radicales de lo que ha sido la última legislatura. Políticas comunistas podríamos calificar, Javier, puramente bueno, pues de luego políticas intervencionistas, claramente intervencionistas, que es una de las características del comunismo, desde luego. Está claro. Jordi Hereu, un catalán al frente de Industria. ¿Esto es bueno, malo, regular, medio pensionista? ¿Es el precio de un peaje? Y ahí podíamos tocar también el tema del regulador de la Comisión, y ahora veréis por qué, de la Comisión Nacional de la Energía, que tú conoces muy bien. Pues sí, efectivamente, Eurico. El que sea un catalán, si hubiera sido el Partido Popular catalán, me parecería excelente el nombramiento. El problema es que es del Partido Socialista Catalán, que está en el bloque de la ruptura, y junto con el PSOE Nacional, como se ha visto, y también de lo que significa de reparto del botín del IBEX, ¿no? Porque se habla ahora de que con los fondos Next Generation, que son miles de millones de euros que no se han adjudicado al sector privado, que era su función, se habla ahora de que quizás Europa podría llegar a aceptar que se puedan transferir a empresas públicas y así no se perderían los fondos. Claro, empresas públicas, la SEPI, por ejemplo. Entonces, la SEPI, con esas miles de millones de euros, podría tomar posiciones en empresas del IBEX sobre la industria nacional, y entonces, bueno, tendríamos un problema porque el intervencionismo ya se extendería al interior de las propias empresas. Me preguntabas de energía y, claro, el intervencionismo en el mundo energético se puede producir también a través del regulador. Yo en mi época, en la Comisión Nacional de Energía, ya se hablaba de mandar a Bilbao la Comisión Nacional de Energía. Eso lo desconocía. Me lo habías dicho hace un rato y lo desconocía. En mi época se hablaba de establecer la sede de la Comisión Nacional de Energía en Bilbao y se desechó porque se veía que era
que producía muchos inconvenientes. ¿Pero no por irían qué a hacer. razón se llegó a plantear eso aunque fuera sotoboche? Bueno, Llevarse el regulador, en aquella época había dos, hoy es solo uno, lo digo sí. para los muy cafeteros, estaba la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. ¿Por qué el llevarse el regulador a Bilbao? Pues por un problema de control de las empresas, ¿no? El regulador tiene mucha capacidad de influencia sobre las empresas, pero lo que es más importante, ¿qué funcionarios de verdad, profesionales, independientes, los que necesitan un organismo regulador independiente, van a cambiar su vida para irse de Madrid a Bilbao? Bueno, pues irían los militantes probablemente. Es decir, si la sede va a una ciudad que están en el combate del territorialismo, de la influencia de poder, del intervencionismo, porque están en un proceso de ruptura con lo que ha sido la transición, pues no es una buena noticia si eso llegara a producirse, ¿no? No digo que lo hayan anunciado ahora, digo que en mi época sí se intentó. Así se intentó. Oye, respecto al nuevo gobierno, y enseguida nos metemos a fondo con el asunto de la política vasca, que es tanto decir política española, y del PNV. Me interesa mucho que me haga unas cuantas valoraciones, Javier Peón, acerca del papel de tonto útil y de pagafantas que está teniendo el PNV en todo este proceso. Pero un último apunte sobre el nuevo diseño del gabinete de Pedro Sánchez. Insisto, esto está grabado unas horas antes de que lo veáis en tiempo real, que son ahora mismo las 6:10, las 6:15 de la tarde. Si se confirma, que está prácticamente confirmado, se fusionan el Ministerio de Presidencia con el Ministerio de Justicia, con un individuo al frente, un señor, un político, al que no voy a calificar, todos le conocéis, como Félix Bolaños. Esto lanza un mensaje demoledor contra la separación de poderes y dice mucho de la calidad democrática del personaje que sigue mandando en España. Pues sí, yo pensé que era una fake news, pensé que era una noticia falsa, porque con la que está cayendo, con todas las asociaciones profesionales de jueces, de fiscales, de abogados del Estado, poniendo en discusión gravemente, registradores, colegios de abogados, todo el mundo. Apelando a que se está desvirtuando la separación de poderes con los pactos de gobierno a los que ha llegado el Partido Socialista y el señor Sánchez, poner justicia, el Ministerio de Justicia. Fusionó con presidencia. En la presidencia, yo de verdad no daba crédito cuando lo he escuchado, pero bueno, parece que es una huida hacia adelante ya, digamos que sin ningún tipo de complejo. Pero esto es un reto, además, aceptarme el término, una chulería. Incluso en Europa, el comisario de Justicia, el señor Reinders, que es el único belga, digo yo a veces, al que le caemos bien, es una humorada, pero cuidado que a lo mejor hasta es cierto, es un mensaje muy claro de Pedro Sánchez a Europa de estas son mis narices. Bueno, yo creo que en Europa van a empezar a conocer de verdad al auténtico Sánchez, al que ya conocemos aquí, pero en Europa no le conocían, pero ahora ya le van a empezar a conocer, sin duda. Sí, ¿tú eres de los que piensas que solo Europa nos puede acabar salvando o eres un poco más escéptico? No, yo creo que solo nos salvamos nosotros, es decir, las manifestaciones, las concentraciones pacíficas y cumpliendo la ley en la calle, es que son imprescindibles. La manifestación del sábado, es que eso es la mejor noticia que hemos podido tener el fin de semana. Y desde luego, bueno, habrá quien piense que lo de Argentina también es una buena noticia. Yo no es que sea muy partidario de los libertarios, pero bueno, desde luego antes que el peronismo es de agradecer. Que el peronismo socialista, ladrón y criminal, digo criminal pensando en fin, la historia reciente, no es una exageración, es una grandísima noticia. Y además se tendrá que apoyar en Macri, que es un hombre pues bastante más templado, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que nos importa en este momento, España, las manifestaciones, las concentraciones pacíficas, la muestra en la calle del rechazo a la ruptura, al proceso rupturista que el Partido Socialista ha iniciado, pues eso es una noticia magnífica, hay que continuar con ello porque es lo que nos puede salvar. ¿Por qué? Porque es lo que llama la atención internacional, eso es lo que permite comprobar fuera de nuestras fronteras que aquí están sucediendo cosas graves y por lo tanto que en algún momento la Unión Europea tendrá que tomar cartas en el asunto. Esperemos que sea más pronto que tarde. El otro día lo hablamos con Jon de Zulueta, en el caso, bueno, y con Riera también. Riera era mucho más optimista que yo, ya le conocéis, hemos hablado en 2 o 3 ocasiones del asunto. Yo estoy más con lo que está diciendo Javier, o con lo que nos ha dicho también en alguna ocasión Dani en la calle. Como no nos salvemos nosotros. Bueno, me decía Zulueta que sí, la Unión Europea intervendrá. Y Rosa Díez también el otro día me lo dijo el lunes pasado. Lo que pasa es que suelen demorarse. En Rumanía tardaron 2 años, por ejemplo, 2017-2019. Esperemos que aquí bueno, o empiecen a introducir sanciones de verdad y a ponerle pie en pared a este gobierno mucho antes. Política vasca, Javier, papel del PNV en todo este sin Dios, en todo este desorden y caos institucional, político, social, económico y por supuesto territorial al que estamos asistiendo. Bueno, la verdad es que lo del PNV es sorprendente. Yo hablabas de la época donde milité en la política activa y finales de los 90. Sí, el PNV, al que nos quedamos muy cerca de vencer en las elecciones del 98,
Pues era un PNV, bueno, que tenía un sentido común, es decir, que tenía una cierta manera de conducirse desde la moderación y dentro del marco constitucional y estatutario. Hablamos del señor Ardanza, Lehendakari. El PNV anterior al Pacto de Lizarra. Anterior al Pacto de Lizarra, que fue en el 98. Claro, cuando ya firman el Pacto de Lizarra para confluir en la estrategia con los nacionalistas independentistas, con Bildu y todo lo que terroristas, después, entonces existía Eusko Alkartasuna, entonces, etcétera. El señor Garaikoetxea y después de... Ahí ya empiezan a verse cosas raras, ¿no? Pero claro, lo que ha sucedido hace unos días con el discurso del Partido Nacionalista Vasco en la tribuna de oradores en la investidura de Sánchez es gravísimo. El tractor. Porque, claro, el PNV es el único que tenía la llave, de verdad el que tenía la llave, para haber optado por la vía del progreso, de la evolución, de la transición, de continuar por el marco constitucional, estatutario y del autogobierno vasco, incluso con un extraordinario protagonismo del Partido Nacionalista Vasco y por tanto de Euskadi. No pasa nada, aunque hubieran tenido la cartera de industria que hoy fijo lo desmiente el mundo, no hubiera pasado nada, porque son maestros y arteros en tergiversar, manipular el relato. O sea, es lo mismo, en opinión de los rupturistas, entre los que está el PSOE, es lo mismo el ofrecer una cartera al PNV de industria que el vender España a unos golpistas. Es irónico. Tú fíjate hasta dónde hemos llegado. Claro, si el problema no es pactar con los nacionalistas, si siempre se ha pactado, y en el País Vasco ha habido pactos entre el PP y el PNV, y en el gobierno central el PNV ha apoyado siempre al que vencía las elecciones. Al PSOE unas veces, al PP a otras, cuando habían ganado las elecciones ambos. El problema es lo que se pacta. Claro, el problema no es pactar, sino a cambio de qué se pacta. Y claro. En este momento el Partido Nacionalista Vasco de Ortúzar, de Urkullu, era el que tenía la llave, era el que podía decidir, vamos por la vía de seguimos avanzando en el autogobierno, seguimos avanzando en la vía constitucional, seguimos profundizando y dando al Euskadi las capacidades para ser locomotora del progreso de eje atlántico, europeo y de España, o vamos a un proceso rupturista. La llave la tenía el Partido Nacionalista Vasco, esos 5 votos, y entonces ha votado por abrir la llave, dejar entrar al proceso rupturista, al lobo. Yo diría la hiena, bueno, la frase que escuché en la tribuna que me acordaba a Joker, por cierto, daba miedo, ¿eh? Pero bueno, ha abierto la llave para que entre el proceso rupturista, ¿no? Entonces, el Partido Nacionalista Vasco ahora casi es el borroca PNV, porque es que está en el bloque rupturista. Y lo peor de todo es que no solo comparte los objetivos rupturistas, sino que comparte el discurso, porque la ruptura solo es posible desde el discurso del odio y de la mentira, porque con la verdad y con la convivencia, ¿cómo justificas una ruptura con 45 años de autogobierno que ha funcionado perfectamente en Euskadi? Pero si llevan 45 años gobernando en Euskadi, si somos una región privilegiada, una comunidad autónoma privilegiada. Pero lo ha sido siempre el País Vasco, las Vascongadas, Javier, junto con Cataluña. Se ha sido una región mimada por no remontarnos al régimen anterior desde los tiempos del franquismo. Pero yo... Y sigue teniendo una fiscalidad que yo me opongo, y lo saben mis espectadores, porque me parece anacrónica, pero el cupo y el concierto. Es decir, ¿qué más privilegio? A eso voy. Es decir, la generosidad de la sociedad española, encarnada en la Constitución española, que hasta contemplan la disposición adicional primera el respeto a los derechos históricos forales, que no son de Euskadi, que son de vizcaínos, como soy yo, guipuzcoanos y alaveses. O sea, ese reconocimiento, un concierto, un cupo, pero si somos unos privilegiados, pero ¿cómo es posible que seamos tan desleales? ¿Cómo es posible? Estamos poniendo en riesgo ese privilegio que tenemos, constitucionalmente recogido y por tanto legítimo. Lo estamos poniendo en riesgo. En lugar de utilizar los instrumentos de autogobierno que tenemos para ser locomotora de ese eje atlántico europeo, para ser locomotora de todo el norte de España, casi de España entera. Y estamos, Bilbao, al principio de la democracia, Bilbao era la primera ciudad de España a nivel financiero, a nivel de progreso económico. Ahora yo voy a Málaga, voy a Zaragoza, voy a Valencia, voy a Sevilla, y digo, pero ¿para qué nos ha servido el autogobierno privilegiado que tenemos respecto a otros lugares de España, si no lo hemos sabido aprovechar? Y claro, como no lo han sabido aprovechar, ahora el problema es del régimen de la transición. Ahora vamos a dar una patada a todo esto que habéis gestionado vosotros durante 45 años y vamos a la ruptura. Hombre, es una broma. Por tanto, es pertinente desmontar el mito. Javier, mira qué interesante por dónde seguimos transitando el debate. Es interesante y es pertinente desmontar el mito del PNV como buen gestor.
Absolutamente. No lo ha sido. Absolutamente. Porque en Madrid siempre, mucha gente que a lo mejor no conoce tan a fondo la política vasca, se ha tragado esa bola de que el PNV eran unos grandes gestores. Lo cual es incierto a la luz de lo que nos está explicando Javier. No hay más que ver los resultados. Es decir, en Andalucía después de 40 años hubo un cambio político, sí, y todo el mundo valora ese cambio político como extraordinariamente positivo. Extraordinariamente positivo. La inversión llega a Andalucía, se está convirtiendo en un foco de atracción Málaga de high-tech, está camino de superar a Barcelona. Es decir, la transición es la energética del Mediterráneo es impresionante. Andalucía, cómo la tiene Paco de la Torre. Andalucía, que era la de la corrupción de los ERE, la mayor corrupción en la historia de España, 700 millones de euros, y de la paguita y del compadreo. Y ahora es una región de España que todo el mundo admira por la potencia que tiene de crecimiento y de desarrollo. Pero ¿por qué en Euskadi no podemos hacer exactamente lo mismo si tenemos mejores instrumentos para hacerlo? Es incomprensible. Así es. Partido Nacionalista Vasco, condenado, Javier, a la irrelevancia por las torpezas que estás narrando frente a los bildutarras que se van a consolidar dentro de unos meses. Tocan elecciones vascas, no tocan en primavera, tocarían un poco más tarde, pero la información que tenemos, o al menos lo que yo barrunto, es que se van a adelantar pues a marzo o abril. Bildu va a ser la primera fuerza política. El PNV va a quedar condenado, pues eso, al papel por su asunción del rol de pagafantas de tonto útil a una posición muy secundaria respecto a Bildu. Pues yo creo, vamos, es difícil hacer pronósticos, pero si analizamos el contexto político que se está creando, es evidente que se han creado dos polos de referencia, ¿no? El polo del bloque rupturista, que integran Bildu, PNV, el Partido Socialista de Euskadi, RC, Junts, el propio Partido Socialista Obrero Español, el bloque de la ruptura, del odio, de la mentira. BNG, y luego la colección de partidos de Sumar, del compromiso. Sí, pero bueno, eso ya va de suyo, eso de siempre, pero el cambio del PNV, e incluso el cambio del Partido Socialista Obrero Español, ya claramente declarado como rupturista, y frente al otro polo, que es defendamos el autogobierno, defendamos los derechos forales, que son un privilegio constitucional legítimo, pero que tenemos que reconocer y tenemos que defender y utilizar adecuadamente, y por lo tanto defender la Constitución española. ¿Y quién representa más fielmente a ambos polos? El bloque rupturista, evidentemente, Bildu. Lo demás son segundas marcas. Y en el otro polo solo hay uno, que, en mi opinión, que es el Partido Popular de Euskadi. Esa va a ser la contienda real. Aunque parezca increíble, Eurico, aunque parezca increíble, la contienda real en Euskadi va a ser entre Bildu y el Partido Popular de Euskadi. ¿Por qué dejas fuera el PSOE de la ecuación? Porque ya es un partido, en mi opinión, nunca ha dejado de serlo, pero bueno, ahí podíamos establecer un debate, pero el Partido Socialista del País Vasco, por supuesto, el Partido Socialista de Euskadi, el PSE, ya es un partido abiertamente rupturista y anticonstitucionalista. ¿Por qué más razones la contienda se sitúa, insisto, como tú dices, entre Bildu y el Partido Popular, dejando al margen al PNV y al Partido Socialista? Pues por razones evidentes de sentido común. Es decir, si han creado un bloque rupturista, los discursos de investidura ahí están para cualquiera que quiera escucharlos. Han declarado un discurso rupturista con lo que ha sido el régimen de la transición, que nos ha traído progreso, desarrollo, convivencia, y han dicho que eso no vale, que eso todo fue un engaño, que eso fue una maquinaria mediática, empresarial, de control del poder, que ellos han estado gobernando ellos 45 años. Y de la que se han beneficiado con miles de millones. Es que es increíble cómo se puede formar así realidad. Entonces, si ese es uno de los bloques, y al otro lado lo que establecen es, dice Sánchez, un muro para sacar fuera de ese bloque rupturista a todo lo que no sean rupturismo, pues al otro lado, ¿quién está? Pues los socialistas que están escandalizados, Nicolás Redondo, Felipe González, Alfonso Guerra, los PNVistas que no acaban de creerse lo que está sucediendo, amigos míos, es que yo tengo amigos de aquella época que me dicen, os voy a votar en las próximas elecciones. Es muy interesante, amigos, gente que tú conoces, pues de los que estamos entre los 50 y los 60, ¿no? que estaban en la política activa ya, o empresarial o tal, desde los años 90, que eran votantes del PSOE o del PNV, que se están pasando en masa al Partido Popular. Sí, yo tengo algunos amigos de aquella época que no piensan como yo. Seguramente tienen discrepancias en la forma que yo tengo de pensar, que votaban al PSOE, que votaban al PNV. Somos buenos amigos. Y además yo estoy muy agradecido de cuando yo era un dirigente entonces, ellos no se avergonzaban de ir conmigo a los pueblos donde íbamos siempre. Alguien dirá, estaría bueno, hay que matizar que el partido de hace, el Bilbao y el País Vasco hace 30 años era para conocerlo y para vivir allí. Cuidado. Eurico, era muy duro. Yo tenía que ir con 2 escoltas todo el tiempo. Y has ido a decenas de entierros de amigos y compañeros. A muchos entierros. Yo tenía escolta policial, porque era un alto dirigente del Partido Popular Vasco, como secretario general.
tenía que ir con escolta policial y tenía un coche camuflado de la policía todo el tiempo conmigo. Y por lo tanto no era fácil para unas personas que no tenían que ver con la política en primera fila el presentarse con alguien pues del que PP yo en fuera aquella allí época. como amigo de ellos. Y yo les agradezco mucho eso, ¿no? Bueno, pues a uno de ellos me decía el otro día, es que yo ya voté en las generales a Feijóo y voy a votar en las vascas al PP vasco, porque es que siempre votó al PNV. Dice, yo no me veo representado en lo que están haciendo en este momento. Y como él, estoy convencido que muchos otros votantes también del lado socialista, que no comparten todas las ideas probablemente del Partido Popular Vasco, pero que en este momento, en esta disyuntiva, Bildu o PP Vasco, bloque rupturista o autogobierno, derechos forales y constitución, pues lo tienen bastante claro. Oye, yo le sigo llamando a veces Batasuna, no porque me haga un lío, porque la cabeza es lo único que Dios tiene a bien conservarme en su sitio, sino porque para mí Bildu, como antes Sortu, como otras marcas que han tenido para eludir la acción de la justicia, sigue siendo la tradicional Batasuna, la del Herri Batasuna, la de Eta Mátalos. Juntaba este fin de semana miles de personas, otra vez en las calles, y ahí tienes a un Arnaldo Otegi, blanqueado como hombre de paz, por obra y gracia de los socialistas ya, de los zapateristas y ahora de los sanchistas, que dice, tiene la generosidad, entre comillas, el fulano de descartarse como candidato a la lendakaricha, ser lendakari, pero claro, porque quiere seguir al frente de Batasuna o Bildu, que parece ser que es como se llaman ahora, entre el 2024 y el 2028, y que es el auténtico dueño del País Vasco. Y en parte también, junto con Carlos Puigdemont, los auténticos presidentes del gobierno en la sombra. Esta es la foto actual. Y esto es por obra y gracia de las cesiones del Partido Socialista. Sí, y del PNV, del PNV actual, el Borroka PNV. Es que el problema realmente es que ahora el etarra, porque fue condenado, ¿no? Por Hombre, etarra. 6 Otegi, años por el secuestro de Abaitua, o sea, y de otros se escapó, como el de Javier Pérez y el asesinato, ordenar el asesinato de Doval, a cuyo hijo hemos conocido muchos años. Claro. Entonces, el etarra Otegi ahora se presenta, el otro día anunciando la manifestación de Bilbao, se presenta como el hacedor de la felicidad de los ciudadanos. Para ser felices, decía en televisión. Para ser felices. Claro, una persona que ha sido condenada por ser etarra, pertenecer a una banda terrorista que asesinó a Miguel Ángel Blanco, que asesinó a Gabriel Ordóñez, que asesinó a casi 1000 ciudadanos españoles, muchos de sus asesinatos sin esclarecer, y se nos presenta como el gran hacedor de la felicidad de los vascos. Yo creo, mira, los vascos no somos tan distintos de los españoles, del resto de los españoles, no somos tan distintos. ¿Qué coño es eso? Bastante sentido común, emprendedores, palabra. Yo creo que bastante más parecido a lo que muchos creen y sobre todo muy distintos de Otegi y muy distintos del Borroka PNV que nos están construyendo, y no digamos ya del discurso del odio y de la ruptura del Partido Socialista Obrero Español. Déjame que te haga la última pregunta, o las dos últimas preguntas, porque estas a lo mejor no es que no te las esperes, pero bueno, tenemos que cerrar, y esto es un poco marca de la casa, marca mía. Desde el punto de vista personal, has aludido, tú conociste a Goyo Ordóñez, del cual todo el mundo habla hoy, pero muy pocos conocieron, porque tristemente fue asesinado ya pues hace 30 años ya, el asesinato casi de Gregorio Ordóñez. Y tú estabas en San Sebastián la tarde en la que fue hallado su cuerpo y la tarde en la que, no quiero violentarte mucho, Javier, que el otro día también hablaba con Carlos García, y el hombre casi no, se le saltaban las lágrimas. Estabas cuando llega al hospital de San Sebastián, llega el cuerpo todavía con vida de Miguel Ángel Blanco, y tú me has contado una serie de cosas acerca de aquellos hechos. Muchas están publicadas, otras no, y son, en fin, tan terribles y tan tremendas que no merece ya a estas alturas la pena, por respeto a la familia y a la memoria de Miguel Ángel Blanco, entrar en ellas. Cuestiones muy personales y muy íntimas. ¿Qué sientes al ver a esta gentuza siendo dueños de parte de la llave de España? Bueno, pues lo que siento es, primero, tristeza por ver que cuando yo me fui de la política en el año 2000, no sé, me fui con mayoría absoluta del Partido Popular y con el Partido Popular Vasco como segunda fuerza. Es decir, con la idea de que habíamos vencido al terror y había triunfado el Estado de Derecho. Esa es la idea que teníamos en el año 2000. Yo me fui con esa sensación a continuar con mi vida profesional y mi desarrollo profesional. Ahora me siento con esta unidad tristeza de ver cómo se les ha regalado, en principio, una oportunidad de victoria, y sobre todo me siento muy comprometido a dar la batalla para que no venzan, absolutamente comprometido. Lo que comenté, además en memoria de esos compañeros que murieron. Goyo era muy amigo mío, obviamente, yo era el secretario general del Partido Popular Vasco, él era el portavoz, Jaime era el presidente. Cuando yo en ese momento iba a un viaje a Estados Unidos, iba a estar una semana allí por un tema de
invitado por el gobierno de Estados Unidos, y me pilló un asesinato en San Diego. Entonces, para mí fue especialmente dramático porque el trauma del asesinato de Goyo, con el que estuve 2 días antes de partir de Estados Unidos, estuve con él en el ayuntamiento porque me pidió una consulta. Yo fui a San Sebastián a hablar con él sobre la consulta que me hizo. Y el shock que yo recibí, claro, hasta que no llegué a España y pude abrazar a compañeros, una sensación de soledad y de angustia. Llegué incluso después de lo que ya había sido el funeral, lo que hubo después un evento de memoria a él, ¿no? A las horas siguientes, ¿no? Fue tremendo. Y en el caso de Miguel Ángel Blanco, como recuerdo muy bien, como si hubiera sido ayer, que sí, efectivamente estuve en el hospital de San Sebastián, después de estar en distintas televisiones, pues condenando ese brutal y vil atentado, estuve en el hospital y tuve, pues, digamos, la ocasión, ¿no? de acompañar a la madre, a la hermana y a la novia de Miguel Ángel cuando el doctor les va a dar la noticia de que Miguel Ángel ya está muerto, ¿no? Y fue un momento dramático que jamás olvidaré, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me anima a dar la batalla, o sea, con más fuerza que nunca, ¿eh? En la medida en que podamos todos y cada uno de nosotros, hay que poner granito de arena. No puede vencer al rupturismo después de 45 años de convivencia democrática que ha traído mucho progreso para España, para Euskadi, para Cataluña y para todos los españoles, ¿eh? Vamos a cerrar con un mensaje de esperanza. Se puede y se debe y se va a ganar la batalla contra los asesinos y contra los terroristas y, por supuesto, contra los rupturistas. ¿Cuál es el secreto de alguien que es de todas cuantas personas conozco y no son pocas? Probablemente nunca se puede decir quién más, pero Javier Peno es una de las que más sabe, sobre todo de política, pero de política en su trazo realmente fino, creedme, ¿no? Me costaría un buen rato explicaros exactamente a qué me refiero. Una línea maestra, una sola, para ganar la batalla a los rupturistas, a los que quieren destrozar España, nuestro sistema de libertades y que, bueno, pues lo están haciendo de la mano con golpistas y con terroristas. Pues yo creo que las próximas elecciones vascas son muy importantes, las europeas también. Pero las próximas elecciones vascas son muy importantes. Hay que apoyar al Partido Popular Vasco porque nos jugamos la democracia en ese primer partido y el Partido Popular Vasco puede salir a ganar. Es que puede salir a ganar, no debe salir a empatar. Tienen que creerse que hay que salir a ganar este partido, porque los vascos, la sociedad vasca, no es una sociedad radical que quiera la ruptura, quiere la convivencia y el progreso como en los últimos años, ¿no? Javier Peno Torre, ex secretario general del Partido Popular del País Vasco, ex diputado del Partido Popular, es miembro de la Comisión Nacional de la Energía, actualmente consultor energético nacional e internacional. No será la última vez que te requiera, no sé si para seguir hablando de política vasca y de política española, o para hablar de temas de energía y de industria. En cualquier caso, como siempre, un honor. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias, señor. Continuamos en la retaguardia. Continuamos la retaguardia. Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Feliz semana, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas, hombre, está siendo una buena semana. El sábado fue un gran día y por lo tanto hay que pillarlo con optimismo. Sí, señor. 1 millón y pico, como si hubieran sido 800.000, me da igual. Me pasé toda la semana, 15 días antes ya, mientras hablaba en estas últimas semanas, creo que en 3 ocasiones con Mariano Gomá, que por cierto nos acompañará el miércoles. Mira, aprovecho para cebar un poquito la semana. Mañana martes tenemos a Diego Camacho. El miércoles vamos a tener a Mariano Gomá, que nos va a explicar, bueno, nos va a hacer balance. Mariano Gomá, presidente de Foro España Cívica, nos va a hacer un poco balance de ese gran éxito que fue esta manifestación. Sergio, bueno, pues por lo menos no somos 4 fascistas, aunque la prensa del régimen así nos denomine, y sobre todo porque fue una manifestación como todo lo que está sucediendo en España, que por desgracia, pero también por suerte para los que seguimos creyendo no ya en la Constitución, sino en la libertad, en el Estado de Derecho y en España, está teniendo mucho eco. Un auténtico éxito, Sergio. No, es que lo ha sido, hombre, por supuesto, hombre. Según la prensa dicta, pues no han sido 4 gatos, han sido 8, porque lo de 170.000 era una cifra ridícula y la han comprado todos, ¿eh? Esa es la cifra que da la delegación del gobierno, que era a todas luces, vamos, irrisoria. En esa foto hay mucha más gente de 170.000. Mira. Y no se ve. Alcalá, Recoletos, todo Cibeles. Claro. Mira. 4 desgraciados, 4 fachas.
Eso no son 170.000, pero bien que el País y el resto de periódicos, digamos, oficialistas han dicho, se han agarrado esa cifra como lapas para intentar ocultar lo que es evidente, y es que había muchísima gente, insisto. Igual no era 1 millón, igual eran 850.000, no voy a entrar en, pero que vamos, que no era, que había más de medio millón de personas, segurísimo. Y luego ya podíamos entrar en guerra de cifras. A partir de medio millón te lo puedo comprar. Pero vamos, es que había mucha gente, había mucha más gente, por ejemplo, que en Barcelona, la gran manifestación de Barcelona del 8 de octubre, y fuimos casi 300.000, a que había como mínimo el doble o más del doble. O sea, pero más del doble segurísimo. Por lo tanto, es un éxito de la gente que está hasta las narices de esta deriva antidemocrática y totalitaria de Sánchez, y que está pidiendo respeto a las libertades y respeto a la Constitución. Porque la amnistía, todo el mundo sabe que es el primer paso. La amnistía es la impunidad que va a garantizar que el separatismo siga rompiendo nuestro país, cometiendo delitos. Con lo cual, que la gente diga basta es perfecto. Está meridianamente claro. Bueno, es que es mareante. O sea, me pasaría toda la mañana disfrutando, como todos vosotros, de ver esa marea humana contra el felón y contra el golpista y contra sus socios golpistas y etarras. El felón, digo, el figura ha salido esta mañana y ha anunciado que ha cambiado de chicas y de chicos del servicio, ¿no? 22 ministerios, Sergi. ¿Qué te parece lo más destacable del gabinete? Cuando estamos grabando esta conversación, Sergio y yo, ya ha salido el figura, ya estamos casi en el mediodía, nos veréis a las 6 de la tarde, ya ha salido el figura, ya ha anunciado la composición de su gabinete. En la conversación anterior, que he grabado un rato antes con Javier Peón, todavía no estaba confirmado, pero bueno, todos los nombres que hemos dado Peón y yo, pues se han confirmado. Hazme tú una valoración, Sergio, de la nueva composición del equipo ministerial de Pedro Sánchez. Bueno, de entrada, destacar que el PSC ha perdido peso, porque el PSC, recordemos, que tenía 2 ministerios, tenía Cultura y tenía Transportes. Transportes es una cartera importante, aunque no lo parezca, porque Transportes es la heredera prácticamente de buena parte de las obras públicas de este país. Y la han perdido a cambio de solamente una cartera, que es la cartera de Industria. El PSC ha perdido prácticamente en 3 meses de tener la presidencia del Congreso con Meritxell Batet, y por lo tanto ser la tercera autoridad del Estado y tener 2 ministerios, a quedarse con uno, que se lo ha quedado Jordi Hereu, que es un socialista, digamos, catalán de antiguo, un pata negra, una persona que fue alcalde de Barcelona y que ahora está en una empresa pública, y que, bueno, ha conseguido ascender al Olimpo ministerial. Pero el PSC, digamos, está reculando. Eso significa que Esquerra Republicana ha decidido que no quiere al PSC fuerte. Y ante la última encuesta, recordemos que hace nada, este pasado viernes, se lo publica la encuesta de la Generalitat, la encuesta, en la cual el PSC se disparaba. Ya no solamente se ganaba las elecciones, sino que le sacaba en la horquilla entre 6 y 9 diputados a Esquerra Republicana. Y supongo que una de las condiciones que le habrá puesto Aragonés. Y también Junts, porque Junts también se pegaba una buena torta, o sea, porque Esquerra se mantenía, pero Junts perdía unos 10 diputados. Han sido diluir el peso del PSC, porque el PSC está muy fuerte en Cataluña. Insisto, yo no lo entiendo, como a pesar de la amnistía sigue estando muy fuerte, pero el caso es que lo está, básicamente porque está chupando voto separatista y voto porque le roba votos a Esquerra, ¿no? Claro, y empieza a robárselos también a Junts. Con lo cual, esta primera derivada del PSC como que recula y ya no es ese partido tan fuerte que parece que controla la política española. En cuanto a las carteras de Podemos, básicamente lo esperado: Urtasun, García, Bustinduy, o sea, Rego, o sea, no a que se llegó a especular en cierta prensa que habría una ministra trans y se habló de Duval, pero no, al final se ha impuesto la ortodoxia, digamos, de género. Hubiera sido disruptivo que hubiera habido una ministra trans, pero Podemos o no ha querido o no lo ha dejado a los socialistas, y han salido los nombres esperados, sobre todo García, que ya se lo hace tiempo como para Sanidad, básicamente porque supongo que Mónica García estaba harta de que cada semana Ayuso la vapuleara, y ha decidido pues irse a un destino más cómodo. No, pero tiene un peligro para ellos. La señora García, yo siempre que veo a la mema, esto a los que tienen, con todo el cariño, a los millennials, no, incluso a más de millennials, a los que tienen de 40, 45 para abajo, esto les puede sonar a chino, ¿no? Lo que voy a decir, yo siempre que recuerdo, la señora García se confiesa aquella impagable obra de
del gran Adolfo Marsillac, que era un señor de izquierdas, lo cual no empecé para que fuera un extraordinario escritor y uno de nuestros mejores dramaturgos, ¿no? La señora García se confiesa. La señora García nos daba grandes tardes de gloria o grandes mañanas. Los jueves por la mañana que hay control en la Asamblea de Madrid, porque era ridiculizada todos los jueves, digo, como dice Sergio también, por Isabel Díaz Ayuso. Ahora se van a enterar en toda España de lo que es ser comunista y además pues ser, no sé, tener medio dedo de frente. Nos va a dar grandes días de gloria. El problema son los desperfectos que puede ocasionar en la sanidad pública esta individua, Sergio. No me lo Sí, quiero no, bueno, por imaginar. supuesto. Pero bueno, a ver, teniendo en cuenta digamos, la trayectoria de este ministerio en los últimos años por parte de los gobiernos socialistas, no sé si va a ser mucho peor, también te lo digo, ¿eh? O sea, también, yo creo que va a estar en la media. Pero no, te lo digo con honradez. Sí, Pero bueno, sí. Aparte que la sanidad yo creo- está transferida, pero si el ministerio, Sergi, es como una gran cáscara vacía, es como el Ministerio de Educación. ¿Para qué nos vamos a engañar? por eso, pero lo que te quiero decir es que Mónica García esté ahí o no esté ahí, bueno, es que yo entiendo que es lógico que esté, porque a fin de cuentas, Mónica García es la lideresa del partido más importante dentro de Sumar, que es Más Madrid, con lo cual no tenía ningún tipo de sentido que hubiera otros nombres como Urtasun, por ejemplo, o como la nueva de Juventud, que hay una cartera de Juventud de Infancia, Qué grande. es la Sonia Rego o Bustinduy, y no estuviera Mónica García. O sea, tiene mucha lógica política en un gobierno en el cual va a tener la parte de Sumar va a tener una oposición muy dura y muy constante por parte de Podemos, o sea que Podemos va a ser la principal oposición interna, va a hacer más daño a Sumar posiblemente Podemos que Vox o Partido Popular, o sea, y por lo tanto es lógico que Mónica García, que es una persona con mucho peso político, aunque insisto, como gestora puede ser un desastre, que esté ahí y que tenga la cartera lógica que es sanidad. Si ella es médica y madre, no le van a dar medio ambiente. Con lo cual, me parece muy interesante. Lo que me parece más interesante es que Grande Marlaska no ha caído. Todas las quinielas, pero todas, le daban porque se quedaba fuera. Incluso se decía que Margarita Robles podía coger su cartera. Porque no ha querido Margarita ser ministra de Interior. Dicen. Dicen. Uy, Margarita, eso es que Margarita nunca quiere nada. Margarita nunca quiere nada y Margarita siempre se pone de perfil, pero siempre lo pilla todo y nunca se va. Si Marlaska sigue de ministro es porque Sánchez quiere que Marlaska siga de ministro. A mí el resto de excusas. Si hubiera querido Sánchez que Robles que fuera ministra de Interior, Robles hubiera sido ministra de Interior porque Robles siempre acepta lo que dice amén. Pero bueno, ahí está, el ministro más quemado de la democracia, porque ha superado con creces a cualquier otro ministro, el ministro que ha conseguido que el Ministerio del Interior, que siempre ha sido uno de los más populares, nunca lo olvidemos, en todas las quinielas, en todas las encuestas, siempre salía el Ministerio del Interior y el Ministro del Interior como los más valorados. Marlaska ha conseguido situar a este ministerio a la altura del betún, ha conseguido que guardias civiles, policías nacionales, bueno, prácticamente todos los colectivos relacionados con este ministerio no quieren saber nada de él, y ahí está, o sea, Sánchez ha decidido que todavía lo puede quemar un poco más, porque Sánchez lo que hace es exprimir a la gente hasta que le saca todo el jugo, y Sánchez ha decidido que Marlaska merece ser rustido un poquito más antes de salir del ministerio. Pocas sorpresas en las vicepresidencias, pues sigue Calviño, Yolanda Díez, Teresa Rivera y María Jesús Montero. No ha querido tocar nada, supongo, hasta que se sepa si Nayar Calviño se va al Banco Europeo de Inversiones o se queda, con lo cual ahí ha sido conservador. Y por lo demás, bueno, es que sí, hay algunas caras nuevas, pero es que me parece un gobierno tan insustancial como los anteriores. Al final hay quien manda es Sánchez y los restos son siervos. Urtasun en cultura, Urtasun es un tío listo, es de la cuota de comunes. Es un tío muy listo, o sea, realmente, y sabe la idea de escribir, lo cual en este gobierno ya es muchísimo. Con lo cual, bueno, pues teniendo en cuenta que Iceta era una persona que era políticamente muy activa, pero que digamos su nivel, pues, su nivel político era muy alto, pero su nivel, digamos, profesional no lo era. ¿Qué va a hacer Iceta en la vida ahora, Sergio? Tú que conoces al personaje. Algo le buscarán, hombre, algo le buscarán. Piensa que Ereu venía de la empresa pública, pues seguramente veremos a Iceta en algún sitio interesante que tenga poco trabajo y un buen sueldo. O sea, no te preocupes, que va a ganar más que tú y que yo, segurísimo. Seguro. Segurísimo. Oye, antes de despedirte, hazme una valoración que yo tocaba como, en fin, lo contraponía Argentina a España hoy, afortunadamente para los argentinos, desgraciadamente para los españoles. Hazme una valoración del fenómeno Milei. La paliza, así lleva siendo trending topic durante todas estas primeras horas del lunes, desde la madrugada, entre el domingo y el lunes, la paliza que le ha dado Milei, a pesar de los pucherazos habituales
del socialismo y del peronismo argentino. Decía alguien en los últimos días, alguien cercano a Javier Milei, que eran conscientes de que necesitaban ganar por lo menos con 5 puntos de ventaja, porque esos 5 puntos son el pucherazo que le meten siempre los socialistas y los comunistas argentinos, los peronistas, a los candidatos liberales o de la derecha. Al final le ha barrido por 11 puntos y pico, casi 12 puntos. Argentina ha expulsado por fin, en décadas, salvo esos 2 años que duró el gobierno de Mauricio Macri, ha expulsado a socialistas, peronistas, ladrones, incluso asesinos y criminales, en fin, y pasaros la historia reciente de Argentina, del gobierno, y es una gran noticia, Sergio. Bueno, sí que lo es, la verdad es que sí que lo es. Hombre, tú lo has dicho, para que Milei haya ganado con esta ventaja, si oficialmente son 11 puntos, realmente serán 16 o 17, porque está muy claro que el peronismo domina buena parte de todo el territorio, por lo tanto tiene agentes electorales en todo el territorio y ya pasó en las elecciones anteriores, en las primarias, que seguramente habría votos, habría votos metidos en las urnas y aún así no han podido. Es que es normal, cuando tienes una inflación del 140%, cuando cada vez que vas a comprar en la semana siguiente las cosas han subido de precio, cuando no sabes, no solamente es que no puedas ahorrar, es que no sabes lo que vas a poder comprar la semana que viene para poder comer, pero para que la gente ya diga, mira, Milei es una persona muy polémica, muy cuestionable, que ha tenido un comportamiento bastante errático en los últimos años, o sea, tampoco es ninguna panacea, pero claro, cuando estás en la pesadilla dices, bueno, yo no sé cómo lo va a hacer pero como mínimo no es los que están ahora. Juguemos a ver qué ocurre. A peor va a ser difícil que podamos ir, con lo cual, más que la carta de la esperanza, mira, ir a la carta de la desesperación, y bueno, ahora veremos, no lo va a tener nada fácil, porque los peronistas siguen controlando los sindicatos, siguen controlando la administración. Ya no solamente es que le echen del gobierno, es que tiene muchos resortes del poder que le pueden hacer muy difícil la presidencia a Milei. Ya le pasó a Macri. Con lo cual hay que ver si Milei tiene coraje real para poder limpiar a fondo, que es lo que Argentina necesita. Pero tiene que hacerlo real, tiene que hacer una revolución absoluta, porque el peronismo ha perdido unas elecciones, pero es cuando las pierde, luego al cabo de unos años se recupera y vuelve a estar ahí. Porque controla, insisto, muchos resortes de clientelismo que ha creado. Cuando ellos gobiernan, riegan con dinero a sus estructuras de poder, y cuando están en la oposición están suficientemente fuertes como para aguantar. Eso es lo que va a afrontar a Milei. Le hará falta no coraje, que coraje lo tiene, pero sobre todo constancia y saber tender puentes y crear alianzas, porque el enemigo es muy poderoso. Está muy claro. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. Te envío un abrazo, amigo. A ver si, hemos empezado la semana alegrándonos por nuestros hermanos argentinos. A ver si, por la aproximación nos toca el reintegro y tenemos alguna buena noticia esta semana aquí en España. Un abrazo, Sergio, cuídate. Un abrazo y seguimos. Seguimos luchando con el pico y con la pala. Gracias por habernos atendido en la retaguardia. En unos minutos, Generación Euro.